Desde Tejupilco, pueblo con espíritu. Hoy es domingo y es el primer domingo de una semana en donde México ha dejado de ser el país en el que yo nací, y hay que tratar de entender hacia dónde se va a convertir lo que ahora todavía recibe el nombre de México. Yo lo he estado diciendo en estos análisis. Hay de hecho un comentario que se grabó a principios de año donde exploraba los posibles rumbos que pudiera tener México. Si iba a ser como un protectorado tipo Puerto Rico, si iba a ser una especie de compra como se hizo con Alaska. Parece que México está adoptando su propia ruta de integración con los Estados Unidos, y me viene a la cabeza un comentario que circula en las redes sociales de Damián Alcázar, que dice que para quitarle el petróleo a Irak o a Irán, Estados Unidos tuvo que hacerles la guerra, y en cambio con México bastó con solicitárselo, exigírselo a los gobernantes de México, y se bajaron los pantalones. Lo que puedo yo decir con mucho enojo, ¿verdad?, con mucha frustración, es tratar de entender qué es lo que ha pasado. La historia es muy extensa, está muy bien documentada. Nada de lo que ha pasado no ha sucedido a su vez en otros lugares, en otros tiempos, en fenómenos similares al que estamos sufriendo en México, y lo que va a pasar también. Primero, creo que sería importante señalar que los orígenes de México y Estados Unidos son tan diferentes como la misma palabra que le da lugar. Mientras que México es conquistado por España, y España es un país monárquico, aristócrata, vienen y los indígenas y las tierras que se conquistan pasan a ser propiedad del rey, y entonces los indios son tomados como personas que deben de ser educadas y convertidas a la religión católica. En cambio, Estados Unidos son colonizados, y el modelo que adopta la colonización en Estados Unidos es la de compra-venta de lotes de solares, y el tráfico de personas de Estados Unidos, de Europa hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es pensado como un negocio. Hacían los viajes, traían migrantes, les vendían un lote y empezaban a extenderse. Y los indios, la flora y la fauna, los bisontes, los mustangs, estos caballos que existían en México, me estoy distrayendo, disculpe, que existían en Estados Unidos, entonces eran las 13 colonias, fueron exterminados, fueron aniquilados. El mejor indio es el indio muerto, era la frase que rezaba para los colonizadores en los Estados Unidos. Pero hay un momento que ya se ubica en el pasado reciente, que es hacia la década de los 20 del siglo pasado, en donde después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos le disputan y le tumban la hegemonía económica y financiera y monetaria a Inglaterra. Se desplaza la libra, que era la unidad de medida con la que se comercializaba en todo el mundo, y se impone el dólar como la unidad de medida. Ese choque frontal entre las dos grandes potencias imperiales, Inglaterra llevaba 300 años de ser la gran potencia de todo el mundo, provocó una enorme crisis económica, financiera, especulativa, que llevó al que se conoce como el crack del 29, que provocó suicidios, provocó quiebres, desempleos. Fue una catástrofe en Estados Unidos, en el mundo de los países capitalistas que ya entonces existían. Incluso en México se resintió, no tanto porque éramos un país con una economía que no estaba integrada.
Esa disputa y esa conquista provocó entonces la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no estuvieron conformes porque los Estados Unidos se habían apropiado del comercio internacional y esa guerra provocó más de 300 millones de muertos. Pero los gringos y el mundo occidental empezó a producir mucha tecnología y muchos bienes basados en la guerra. Las computadoras se desarrollaron en la guerra, los misiles, los viajes a la luna, los cohetes, los aviones, armamento de todo tipo que tenía como origen la guerra, y después se fueron transformando en bienes de consumo para llegar a ser comprados por las familias. Ese orden, en donde la producción, el empleo, los obreros, pareció y creó una sociedad que en el mundo se conoció como el American Way of Life, la felicidad de la vida norteamericana, hizo chiras pelas cuando en 1973 los países exportadores de petróleo decidieron poner sus propios precios. Y entonces nuevamente cambia todo. La tecnología comienza a hacer que los automóviles se hagan más económicos, más ligeros, que consuman menos gasolina. Pero hay un hecho fundamental que no tiene que ver con la parte productiva y estructural, que es la aparición de una corriente de pensamiento económica que influye en los políticos norteamericanos, que se llamó monetaristas. Tuvieron un capitán, ¿verdad?, muy afamado, premio Nobel, Milton Friedman. Milton Friedman y los monetaristas deciden que la riqueza ya no tiene que ser necesariamente producida por la producción y la estructura productiva, por las fábricas, por los obreros, por las personas, por los empresarios, sino que la riqueza tiene que ser originada en la confianza en que va a haber más dinero. Se decide entonces abandonar los acuerdos de Bretton Woods, que dieron origen a que existiera un patrón oro, y de tal manera que en teoría se suponía que uno podía comprar y vender dólares para hacer comercio, pero si el día de mañana quería cambiarlos por oro, iba a Fort Knox en Estados Unidos, entregaba sus dólares y le daban lingotes de oro, eso ya no iba a pasar. Los dólares serían un instrumento de fideicomiso en el que se tenía que creer solamente. Dejaron de estar respaldados por oro en 1975-76 y comienza otro mundo. Otro mundo que es el mundo al que México fue arrastrado por los economistas y por los políticos y por los malos mexicanos que se fueron a educar en Estados Unidos. Los egresados de Harvard, de Stanford, de Boulder, venían empapados, y de Chicago, por supuesto, la escuela de Chicago, venían empapados de estas formas de pensamiento, y la gran corrupción que se vivió en México en el sexenio de José López Portillo llevó a que se instauraran en el poder estos mexicanos educados en Estados Unidos, o estos americanos nacidos en México, como bien dicen los gringos, y entonces se decidiera introducir a México a ese mundo de la especulación. Hay una reunión que es muy conocida entre Carlos Salinas de Gortari, que era secretario de Programación y Presupuesto, entre Jaime Serra Puche, que era secretario de Comercio, y entre José Ángel Gurría Ordóñez, que era director de Deuda. Hoy es el director de la OCDE, el ángel de la dependencia, así se le conoció en la historia de México, donde acuerdan con los Estados Unidos, a ese nivel eran secretarios de Estado en México ellos, empezar a negociar la posibilidad, explorar la posibilidad de integrar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Triunfa Salinas, roba la presidencia, comete fraude contra la izquierda, contra Cuauhtémoc Cárdenas, y ya en el poder inmediatamente se desata la integración hacia México. Hay muchísimas datos que pueden explicar esto, que se han olvidado. Yo acabo de leer una trilogía de José Agustín que se llama La Tragicomedia Mexicana, se las recomiendo. No la tengo en la librería, pero va a estar aquí seguramente en la semana que entra. Viene muy bien documentado todo lo que pasó en términos de políticas, de consumo, de religión, de narcotráfico. La historia es muy extensa, la historia es espeluznante. Se me había olvidado que
en el sexenio de Carlos Salinas estuvo Javier Coello Trejo como procurador, y los guardaespaldas de Javier Coello Trejo tenían la costumbre de irse a las zonas ricas de la Ciudad de México, parar autos donde veían que iban jovencitas con sus novios, todos niños ricos, violaban a las chicas, golpeaban al chico, al muchacho, le sacaban todo el dinero, les pedían dinero y luego los dejaban. Y fue una impunidad espantosa. Y Coello Trejo los defendía. Y Coello Trejo incluso llegó a ser procurador y probablemente pudo ser gobernador de Chiapas, ¿sí? A mí me sulfura recordar estas cosas, cómo se empiezan a dar entonces los enfrentamientos por las rutas del narcotráfico, el Chapo Guzmán y Héctor el Güero Palma contra los Arellano Félix. Hay un incidente también que es espantoso. Los Arellano Félix encuentran a la esposa del Güero Palma, estaba escondida en Colombia, y a su hijo, y en un puente que es uno de los más altos del mundo, desde allá los avientan y los asesinan. Como respuesta, ¿verdad?, a este asesinato cruel de una mujer y su hijo, entonces se da aquel enfrentamiento también sumamente espantoso en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta, donde llega un comando, bajan gente con chalecos antibalas, todos con charolas de policías judiciales federales, entran a la discoteca Christine y sueltan millones de balas, miles de balas, no millones, miles de balas, y buscaban asesinar a los Arellano Félix. ¿Qué es lo que está atrás de todo eso? Bueno, pues la idea de que el dinero se convierte en el máximo superior interés, bien y posibilidad alguna de una sociedad, la de México, y que cualquier cosa que se haga para ello se vale. Si uno ve la televisión, se murió la semana pasada un mono que yo no había visto ninguna película de Rápido y Furioso, ya vi una. Me molesta esas imágenes de gente que tiene un culto a la masa anabólica y un desprecio por la masa encefálica. Es decir, se cultivan, se ven en el espejo, hacen ejercicio, se dan de besos, son homosexuales, ¿verdad? Y sin embargo son los grandes héroes, manejan autos muy veloces, roban, el robo del siglo, todos los eventos que tengan como objeto el robo, pero que sea logrado el objetivo, la finalidad, es aplaudido. No importan los muertos, no importa la destrucción. Eso que es parte de lo que estamos empezando a vivir todos los días. Hay notas donde ahora se señala que los hijos de el Mayo Zambada o del Chapo Guzmán, su gran dilema es si me compro un Bentley o me compro un Ferrari o me compro otro carro, ¿no? El que sea, ¿no? Hay un fenómeno en Estados Unidos que es muy aplaudido, que se llama el bling bling, que es la ostentación fastuosa del dinero. Sí, tengo 20 cadenas de oro y me voy a comprar 20 más, y tengo albercas que están llenas de champán. Esa fastuosidad ostentosa, grosera, majadera, ridícula, está basada en la explotación del trabajo de todo el mundo. México somos este caso. Está soportada en la especulación. ¿Y qué es la especulación? Bueno, la palabra especulación es juego de espejos, ver a través de espejos. Especular significa poner muchos espejos. La bolsa de valores es el gran ejemplo de la especulación, pero hay otras formas de especulación. Una muy conocida es lo que se llama las pirámides. Se acaba de saber de un caso terrible hace 2 años de Bernie Madoff. Bernie Madoff construyó una pirámide a base de confianza y de especulación. Tú dame 10,000 pesos y yo te voy a regresar 7 veces más en poco tiempo. Estafó oficialmente 50 mil millones de dólares, perdón, 50,000 millones de dólares. Son las denuncias
que se pudieron integrar en su contra. Extraoficialmente se sabe que fueron más de 100.000 millones de dólares de gente que creyó en Bernie Madoff. Estafó a su esposa, estafó a su madre, estafó a sus hijos. Uno de sus hijos se puso un cinturón, se colgó del pescuezo y se quitó la vida cuando se dio cuenta que todos los negocios que el padre lo había involucrado eran un fraude. Bernie Madoff está en la cárcel. No han podido encontrar un solo centavo de lo que se robó, ¿sí? El esquema Ponzi es un esquema de estafa que funciona en todo el mundo y se basa justamente en la necesidad de pueblos desesperados por el dinero, en la idea de que el dinero lo vale todo y en la aparición y surgimiento de gente audaz, sin escrúpulos y capaz de engañar a cualquier persona. Y otro que me pidieron hoy que lo dijera, y lo digo con mucho gusto, son los esquemas de piratería y son los esquemas de comercio no ambulante, porque yo no tengo nada contra los ambulantes, pero sí contra los monopolios que acaparan las zonas públicas, como sucede aquí en Tejupilco, y que afectan terriblemente a los comerciantes establecidos. Tengan cuidado con eso. Yo no sé quién autoriza, pero sí sé quiénes somos los que resultamos afectados, y es toda la sociedad. Ojalá que tomen nota de esto. Gracias.